solo un libro, es la palabra de Dios. ¿Eres cristiano? ¿Tienes Biblia? ¿Cómo la lees? Es revelación infalible de la voluntad del Señor. Jesús hizo esta pregunta a un erudito, persona que conocía muy bien los temas religiosos. Jesús lo interrogó sobre la manera como leía los textos del Antiguo Testamento. Todavía hoy existen varias maneras de leer la Biblia. Que me habla cada día y me muestra su amor. ¿Cómo lees la Biblia? Estudiaré la Biblia porque es la voz de Dios. Podemos leerla como una obra de literatura antigua para satisfacer nuestra curiosidad. Podemos leerla como un libro de historia para obtener información sobre los tiempos pasados de la humanidad. Podemos leerla intelectualmente, sometiendo a nuestro razonamiento y a nuestra mente crítica lo que dice. Pero también podemos leerla con fe, aceptándola como el mensaje que hoy Dios dirige a cada uno de nosotros. Y a los que fueron fieles, vida eterna les dará. Así que, ¿cómo leemos la Biblia? No descuidemos su mensaje. Este se dirige al corazón, a la conciencia y también a la inteligencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Me habla cada día y me muestra su amor. ¿Cómo lees? En Nazaret había mucha expectativa. Hacía tan solo un año atrás que Jesús, el hijo de José y María, se había marchado y ahora regresaba a la ciudad. Pero este Jesús no es el mismo que se fue. Hay informes sobre él de que ahora enseña y hace milagros. ¿Jesús? ¿El hijo de José y María? ¿El carpintero? Por fin llegó a la sinagoga. Se puso de pie para leer las Escrituras. ¿Qué leyó? La costumbre en aquellos tiempos era que se leyeran pasajes de los libros de los profetas y el lector daba un comentario sobre el pasaje leído. Jesús buscó la porción del profeta Isaías que corresponde en nuestras Biblias al capítulo 61. ¿Qué diría? ¿Qué comentario haría al respecto? Con las miradas expectantes de los presentes, que esperaban una larga y detallada reseña histórica del pasaje leído, basado en lo que se enseñaba en las escuelas rabínicas, todos estaban ansiosos por escuchar las palabras de Jesús. Él tomó el rollo, leyó, lo devolvió y dijo: Hoy se cumple esta escritura que acaban de escuchar. ¿Qué pensó la gente de estas palabras? Les pareció que la oratoria y el carisma de Jesús eran evidentes, pero al fin y al cabo era el hijo de José y María, el mismo que probablemente hacía un poco más de un año les había fabricado una silla, una mesa o una cama. Les pareció que lo sucedido era divertido o quizás interesante, y se fueron a sus casas, como si ese sábado hubiera sido un sábado común y corriente. Más de 2000 años después de este suceso, podemos leer en las Escrituras relatos como estos y nos preguntamos: ¿qué importancia y significado espiritual tiene la lectura de la palabra de Dios actualmente? Porque este relato nos enseña varias cosas sobre la lectura de la palabra de Dios. Jesús leyó una profecía, la de Isaías 61, y dijo: Hoy se cumple esta escritura. Está claro que para Jesús el ver y palpar el cumplimiento de la palabra profética de Jehová es importante. Él pudo haber hecho comentarios elaborados y escogidos de las enseñanzas rabínicas y farisaicas y dar la impresión de que sabía mucho. Pero, ¿es eso lo que cuenta? No, en absoluto. Lo que realmente vale es lo que la misma palabra de Dios dice. Ella no necesita ni que se le añada o se le quite. Tu palabra es la verdad.
Dijo Jesús refiriéndose a las Escrituras en el Evangelio según Juan, capítulo 17, versículo 17. Ahora bien, para Jesús era importante no solo leer las Escrituras, sino también el cómo leerlas. En cierta ocasión, un fariseo preguntó a Jesús: Maestro, ¿qué hago para heredar la vida eterna? Este hombre era un maestro de la ley. No era un ignorante, alguien que no sabía nada, y buscaba el conocimiento que pudiera darle Jesús. Buscaba tentar, poner en aprietos a Jesús. Jesús responde a la pregunta con otra pregunta. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Si analizamos esta respuesta de Jesús, vemos dos puntos claves que Jesús plantea. Primero, ¿qué dicen las Escrituras sobre el tema? Y segundo, cómo se lee e interpreta lo que está escrito. El maestro fariseo respondió citando de las Escrituras Deuteronomio capítulo 6 versículo 5 y en el libro de Levítico en el capítulo 19 versículo 18, que en resumen indican que se tiene que amar a Jehová Dios con todo el corazón, el alma, fuerzas y mente, y al prójimo como a uno mismo. Jesús le dice que su respuesta fue correcta, que lo siga haciendo y conseguirá la vida eterna. El punto es que Jesús le preguntó qué decían las Escrituras y el maestro lo sabía. De hecho, citó de Deuteronomio y Levítico. Pero el factor clave era él cómo leía la ley de Dios. Para este maestro, la lectura de la ley de Dios era un asunto intelectual, mecánico, lleno de lógicas y tradiciones. ¿Cómo leía las Escrituras? Con una óptica intelectual, buscando que sus puntos de vista, opiniones y creencias fueran confirmados por lo escrito en la ley. Su lectura era una que buscaba que lo escrito se amoldara a su creencia, en vez de amoldar su creencia según lo que reflejaban las Escrituras. ¿Le parece conocida esta actitud? ¿Cuántas personas, maestros, líderes, pastores o iglesias y organizaciones religiosas leen de las Escrituras, las usan y buscan su respaldo para que sus creencias y enseñanzas parezcan basadas en las Escrituras? Evidentemente, Jesús nos deja un precedente claro. Hay que saber qué dicen las Escrituras sobre un asunto y leerlas de la manera correcta. Para Jesús, el cómo leer las Escrituras es determinante. ¿No es toda Escritura inspirada de Dios? Por ello es vital que el Espíritu Santo nos dé discernimiento para leer las Escrituras, que nos permitirá captar matices de significado y entendimiento que pueden servirnos de provecho en nuestra vida espiritual y personal. ¿Es moldeado nuestro corazón por medio de la lectura de la palabra de Dios? ¿Hay reflexión, meditación sobre cómo esa palabra se está cumpliendo en estos tiempos, particularmente las profecías? Esas son algunas de las preguntas que como creyentes debemos hacernos porque forman parte del cómo leer las Escrituras. El beneficio que recibimos de la lectura de la palabra de Dios es múltiple. Aumenta nuestro conocimiento de Dios, de Jesucristo, nuestra comprensión de su propósito se profundiza, tenemos la posibilidad de poder amoldar nuestra vida a la voluntad divina y estar debidamente informados sobre los sucesos mundiales a medida que cumplen profecía bíblica. Jesús nunca tomó una pluma para escribir un libro, carta o evangelio, pero en su vida demostró que para él las Escrituras eran un tesoro de gran valor y las leyó, enseñó y cumplió porque eran la palabra de Dios. Valoremos también nosotros las Escrituras y leámoslas como lo que verdaderamente es, la palabra de Dios. Muchas gracias y que Dios bendiga vuestra lectura de su palabra, dándoos revelación de Él en ella. Lee la Biblia.